Imagina que caminas por la carretera más importante del mundo antiguo. La Vía Apia, la reina de las calzadas, la arteria que bombea comercio, ejércitos y poder desde Roma hasta los confines del sur. Pero hoy, en el año 71 a.C., algo ha cambiado. El aire huele diferente. No es el aroma familiar del polvo y el sudor de los viajeros. Es algo más denso, más visceral. Es el olor de la carne expuesta al sol, de la sangre seca mezclada con excrementos, de la muerte que se niega a arrancar. Y entonces lo ves, a 30 pasos de distancia, una cruz. Luego otra. Y otra más. Y cuando levantas la vista buscando el final de esta pesadilla, comprendes con horror absoluto que no hay final. La línea de cruces se extiende hasta donde alcanza la vista, desapareciendo en el horizonte como si el mismo infierno hubiera vomitado su contenido sobre la carretera sagrada de Roma. Cada milla, otra cruz. Cada 100 pasos, otro hombre colgando. 6.000 cruces plantadas con la precisión de un arquitecto de mente, separadas lo suficiente para que ningún viajero pueda evitar ver cada detalle, cada gesto de agonía, cada contorsión del sufrimiento. Los hombres que cuelgan ahí no son criminales comunes. Hace apenas días, estos mismos cuerpos marchaban en formación, blandían espadas contra las legiones de Roma, gritaban consignas de libertad que hicieron temblar los cimientos del Senado. Eran los soldados de Espartaco, el ejército de esclavos que convirtió lo imposible en realidad, que derrotó a cónsules romanos, que saqueó ciudades enteras. Ahora son lecciones vivientes. Ahora son el alfabeto del terror escrito en carne humana para que todo el imperio aprenda a leer el mensaje. Esto es lo que sucede cuando desafías a Roma. El proceso comenzó al amanecer. Los sobrevivientes de la batalla final fueron separados con eficiencia militar. No todos los prisioneros terminarían en cruces, pero Marco Licinio Craso, el hombre que aplastó la rebelión, sabía exactamente cuántos necesitaba para su propósito. 6.000. Un número lo suficientemente grande para que el espectáculo fuera imposible, lo suficientemente específico para demostrar que esto no era un acto de rabia ciega sino de justicia calculada. Los condenados fueron encadenados en columnas interminables, sus tobillos unidos por grilletes que permitían caminar pero nunca correr, sus muñecas atadas a cuerdas que conectaban a cada hombre con el siguiente. La marcha desde el campo de batalla hasta la Vía Apia continuó. Días en los que cada paso era un recordatorio de que el destino final ya estaba escrito, de que no había escapatoria posible, de que la única pregunta que quedaba era cuánto tardaría en llegar la muerte. Cuando llegaron a la carretera, el trabajo ya había comenzado. Equipos de carpinteros romanos habían estado preparando el escenario durante jornadas enteras. Miles de vigas de madera cortadas con medidas exactas. Toneladas de clavos forjados específicamente para atravesar hueso humano sin quebrarse. Palas para cavar los hoyos donde se plantarían los postes verticales. Escaleras para alcanzar la altura necesaria. Cuerdas, martillos, cincelas. La crucifixión, ese invento perfecto del sufrimiento prolongado, requiere logística. No puedes simplemente clavar a 6.000 hombres sin un plan. Roma tenía el plan. Roma siempre tiene el plan. Y mientras los condenados esperaban su turno en largas filas custodiadas por legionarios impasibles, podían escuchar el sonido que definiría sus últimas horas, el golpe rítmico de los martillos clavando carne contra madera, un tambor macabro que marcaba el compás de la ejecución más grande de la historia. Los primeros en subir fueron los líderes, los hombres cuyas caras se habían vuelto símbolos de la rebelión. Para ellos, Craso reservó posiciones especiales, cruces más altas, más visibles, plantadas en los puntos donde el tráfico de viajeros era más denso. El mensaje debía ser claro desde el principio. Mientras los clavos atravesaban muñecas y tobillos, mientras los cuerpos eran izados y las cruces plantadas en la tierra con golpes secos que resonaban como sentencias, algo cambió en el aire. El sonido de los gemidos comenzó a multiplicarse. Primero fueron 10 voces. Luego 100. Luego un coro infernal de dolor que se extendía kilómetro tras kilómetro, una sinfonía de agonía que ningún viajero podría ignorar aunque cerrara los oídos y desviara la mirada.
Roma no estaba ejecutando criminales. Roma estaba componiendo una ópera del terror, y la Vía Appia era su escenario perfecto. Los viajeros que pasaban esa primera tarde no podían creer lo que veían. Comerciantes que habían transitado esta carretera cientos de veces se detenían paralizados, incapaces de procesar la magnitud del horror. Algunos vomitaban al costado del camino. Otros aceleraban el paso, jurando nunca volver a mirar atrás. Pero todos entendían. Todos recibían el mensaje con claridad cristalina. Roma había convertido su carretera más sagrada en un museo del sufrimiento. Y cada cruz era una exhibición que gritaba la misma verdad implacable. El imperio no solo destruye a sus enemigos, los convierte en advertencias eternas. No hay victoria sin exhibición. No hay castigo sin público. Y en la Vía Appia, el público era cada alma que se atreviera a caminar por la columna vertebral de Roma. Quédate hasta el final, esta historia tiene un giro tan brutal que te va a dejar sin palabras. Suscríbete para no perdértelo. Para entender por qué 6.000 hombres colgaron de cruces en la carretera más sagrada de Roma, debemos retroceder 2 años. Debemos volver al momento exacto en que el pánico se instaló en el corazón del imperio más poderoso del mundo conocido. 73 a.C., un gladiador tracio llamado Espartaco escapa de una escuela de entrenamiento en Capua junto con 78 compañeros. Una fuga más, dirían los patricios mientras bebían vino en sus villas. Un problema menor que las autoridades locales resolverían antes del anochecer. Pero Espartaco no huyó para esconderse. Huyó para construir un ejército. Y lo que comenzó como un grupo desesperado de gladiadores fugitivos se transformó en una pesadilla que haría temblar los cimientos mismos de la República Romana. En cuestión de meses, 78 hombres se convirtieron en 70.000. Esclavos de toda Italia abandonaron sus cadenas y corrieron hacia las montañas donde ondeaban las banderas de la libertad. Roma había enfrentado enemigos externos durante siglos. Cartagineses que cruzaron los Alpes con elefantes. Reyes helénicos con falanges invencibles. Tribus germanas que defendían sus bosques con ferocidad salvaje. Pero esto era diferente. Esto era el enemigo interno, la pesadilla que ningún senador se atrevía a pronunciar en voz alta. La posibilidad de que los esclavos, esos seres humanos reducidos a herramientas parlantes, pudieran levantarse en masa y destruir el sistema desde dentro. Roma no era solo un imperio militar. Era una economía construida sobre espaldas esclavas. Millones de hombres, mujeres y niños que trabajaban los campos, construían los acueductos, servían en las casas, mantenían funcionando cada engranaje de la maquinaria romana. Si esos millones decidían seguir el ejemplo de Espartaco, si la rebelión se extendía más allá de Italia, si cada esclavo en cada provincia levantaba una espada, entonces Roma no enfrentaría una guerra. Enfrentaría el colapso total. Y Espartaco les demostró que no era una amenaza vacía. Derrotó a ejércitos consulares. Legiones completas aniquiladas por hombres que supuestamente no sabían luchar, que supuestamente no tenían entrenamiento militar, que supuestamente eran inferiores por naturaleza. Cada victoria era una humillación que resonaba en el foro romano como una bofetada colectiva. Los senadores discutían en pánico mientras las noticias llegaban una tras otra. Espartaco había saqueado ciudades, había liberado más esclavos, había convertido el sur de Italia en territorio rebelde. El orgullo romano sangraba. La invencibilidad romana se revelaba como una mentira cómoda. Y lo peor de todo, el ejemplo se estaba extendiendo. Rumores de pequeñas revueltas en Sicilia. Susurros de conspiraciones en las minas de España. El veneno de la libertad estaba infectando el cuerpo del imperio. Y Roma sabía que si no actuaba con brutalidad absoluta, la infección se volvería real. Cuando Marco Licinio Craso finalmente aplastó la rebelión en la batalla final cerca del río Sinai, la victoria militar no fue suficiente. No podía ser. Porque esta guerra nunca fue solo sobre derrotar a Espartaco. Fue sobre restaurar el orden natural del universo romano, sobre reafirmar la jerarquía que sostenía cada
ciudadano que dependía del trabajo esclavo para mantener su estilo de vida. Esa semilla debía ser arrancada de raíz y quemada hasta las cenizas. No bastaba con matar a los rebeldes. Había que borrar la idea misma de que la rebelión era posible. Había que grabar en la memoria colectiva un trauma tan profundo que ningún esclavo, durante generaciones, se atreviera siquiera a soñar con la libertad. Craso entendió esto con claridad glacial. La crucifixión en masa no fue un acto de rabia. Fue política fría. Fue terrorismo de Estado ejecutado con la precisión de un cirujano y la crueldad de un verdugo profesional. Cada cruz plantada en la Vía Apia era un voto del Senado. Cada clavo atravesando carne era una ley no escrita pero perfectamente clara. La estructura de poder romano es innegociable, inmutable, sagrada. Los esclavos que desafíen este orden no solo morirán. Morirán de la manera más lenta, más pública, más humillante que la ingeniería humana pueda concebir. Y sus cuerpos permanecerán expuestos hasta que los cuervos devoren la última tira de carne. Hasta que solo queden esqueletos blanqueados por el sol como recordatorio permanente de que Roma no perdona y nunca olvida. Pero había otra razón, más sutil pero igualmente poderosa. Roma necesitaba restaurar su propia imagen. Durante 2 años, el imperio había sido humillado por esclavos. 2 años de derrotas vergonzosas, de ejércitos consulares destruidos, de ciudades saqueadas por hombres que supuestamente no eran nada. La dignidad romana, esa construcción intangible pero vital que mantenía la lealtad de las provincias y el respeto de los enemigos externos, había sido destrozada. Las 6000 cruces no eran solo un mensaje para los esclavos. Eran un mensaje para el mundo entero: Roma sigue siendo invencible. Roma puede ser desafiada, pero nunca derrotada. Y cuando Roma se levanta, su venganza es tan absoluta que hace que la derrota inicial parezca un error insignificante en comparación con el castigo final. La Vía Apia se convirtió en un anuncio publicitario del poder romano, una campaña de marketing del terror diseñada para que cada embajador extranjero, cada comerciante griego, cada rey cliente que transitara por esa carretera comprendiera sin lugar a dudas: jamás, bajo ninguna circunstancia, desafíes a Roma. Crucificar a un hombre requiere planificación. Crucificar a 6000 requiere logística militar. Roma no improvisaba el terror. Roma lo diseñaba con la misma meticulosidad con la que construía acueductos o planificaba campañas militares. Cuando Craso decidió que la Vía Apia se convertiría en el escenario de la ejecución más grande de la historia, no simplemente ordenó que clavaran gente en cruces y esperó que sucediera. Convocó a ingenieros, calculó recursos, asignó responsabilidades. La maquinaria burocrática del imperio se puso en marcha con eficiencia aterradora, transformando la venganza en un proyecto de construcción donde cada detalle estaba medido, cada recurso contabilizado, cada paso del proceso documentado, como si estuvieran erigiendo un templo en lugar de un monumento al sufrimiento. La madera fue el primer desafío. 6000 cruces significan 12.000 vigas de tamaño considerable, una vertical de aproximadamente 3 metros de altura, una horizontal de casi 2 metros de ancho. Eso suma 24.000 metros lineales de madera procesada. Los bosques cercanos fueron talados con la urgencia de una operación militar. Equipos de leñadores trabajaron día y noche mientras carpinteros especializados supervisaban el corte, asegurándose de que cada viga tuviera el grosor suficiente para soportar el peso de un cuerpo adulto sin pegarse. La madera debía ser resistente pero no excesivamente pesada, porque los equipos de ejecución tendrían que transportar cada cruz hasta su posición final. Se establecieron talleres improvisados a lo largo de la Vía Apia donde las vigas eran ensambladas, numeradas, preparadas para su despliegue. Era una línea de producción del horror, una fábrica de muerte operando con la eficiencia de una forja romana produciendo espadas para las legiones. Los clavos presentaron otro problema técnico. No cualquier clavo servía para crucificar a un ser humano. Debían ser lo suficientemente largos para atravesar completamente muñecas y tobillos, lo suficientemente gruesos para no doblarse bajo la presión del martillo, lo suficientemente afilados para penetrar huesos sin requerir golpes excesivos. Las herrerías recibieron órdenes específicas: forjar clavos de 15 centímetros de longitud con cabezas anchas que impidieran que la carne se desgarrara, condenado cayera prematuramente. 6000 hombres, clavos por hombre, 24.000 clavos idénticos producidos en serie.
hierro se calentó en fraguas que trabajaron sin descanso durante semanas. Los herreros martillaban metal incandescente con ritmo mecánico, cada golpe forjando no solo un objeto sino un instrumento de pintura diseñado con precisión química. Cuando los clavos estuvieron listos, fueron transportados en carretas hasta puntos de distribución establecidos a intervalos regulares a lo largo de la carretera. Pero la madera y los clavos eran solo materiales. El verdadero desafío logístico era humano. Se necesitaban equipos de ejecución, hombres entrenados para realizar crucifixiones con eficiencia. Roma asignó esta tarea a unidades auxiliares del ejército, soldados experimentados que habían participado en ejecuciones anteriores pero nunca a esta escala. Cada equipo constaba de 6 hombres con roles específicos. 2 se encargaban de inmovilizar al condenado, sosteniéndolo mientras sus compañeros trabajaban. 2 más manejaban los martillos, clavando con golpes precisos que debían atravesar la carne y el hueso sin destrozar completamente la estructura, que mantendría el cuerpo suspendido. Los últimos 2 operaban las cuerdas y poleas necesarias para izar la cruz una vez que el condenado estaba asignado. Era trabajo en cadena. Mientras un equipo terminaba con su víctima y hundía la cruz a su posición final, el siguiente condenado ya estaba siendo preparado. La eficiencia era brutal. Cada equipo podía completar una crucifixión en aproximadamente 15 minutos. La distribución espacial también fue calculada con precisión matemática. Las cruces no podían estar demasiado juntas porque eso dificultaría el trabajo de los equipos de ejecución y el efecto visual se perdería en un amontonamiento caótico. Tampoco podían estar demasiado separadas porque entonces no se lograría el impacto psicológico de ver una línea interminable de sufrimiento. Los ingenieros romanos determinaron que la distancia óptima era de 30 pasos entre cada cruz. Esa separación permitía que los viajeros vieran múltiples crucificados a la vez sin que la imagen se volviera confusa, creando una perspectiva visual donde las cruces parecían multiplicarse hasta el infinito. Equipos de agrimensores marcharon por la vía Apia marcando con estacas cada punto exacto donde se plantaría una cruz. 6.000 estacas clavadas en la tierra como marcadores de tumba antes de que llegaran los cuerpos destinados a ocuparlas. Los hoyos para plantar las cruces también requirieron trabajo masivo. Cada hoyo debía tener aproximadamente 1 metro de profundidad para asegurar estabilidad. 6.000 hoyos cavados en suelo rocoso por equipos de trabajadores que operaban bajo supervisión militar. La tierra extraída se amontonaba al costado, lista para ser apisonada alrededor del poste vertical una vez que la cruz estuviera en posición. Y luego estaba el problema del agua. Los equipos de ejecución necesitaban hidratarse bajo el sol implacable del verano italiano. Se establecieron puntos de aprovisionamiento con tinajas de agua y comida básica. Incluso el horror industrial tiene necesidades logísticas mundanas. Los hombres que clavaban a otros hombres en cruces necesitaban comer, beber, descansar. Roma proporcionó todo eso con la misma eficiencia con la que proporcionaba la madera y los clavos. Y finalmente, estaba la seguridad. 6.000 condenados esperando su turno representaban un riesgo constante. Aunque estaban encadenados, debilitados, desmoralizados, Roma no corría riesgos. Legionarios armados patrullaban constantemente las columnas de prisioneros. Se establecieron turnos de guardia, rutas de vigilancia, protocolos para manejar cualquier intento de escape o resistencia. Cada centenar de condenados tenía asignada una unidad de 10 soldados. Si algún prisionero intentaba algo, la respuesta era inmediata y brutal. Pero casi nunca fue necesario. Para cuando los hombres llegaron a la vía Apia, la mayoría ya había abandonado toda esperanza. Sabían lo que les esperaba. Habían escuchado los martillos, habían visto las primeras cruces alzarse, habían olido la sangre fresca mezclándose con el polvo de la carretera. La logística del terror no solo construyó las herramientas de la ejecución. Construyó el ambiente psicológico donde la resistencia se volvía impensable, donde cada hombre esperaba su turno con la resignación de un animal en el matadero, consciente de que el sistema era demasiado grande, demasiado eficiente, demasiado implacable para ser desafiado. La captura fue el primer despojo de su humanidad. Los hombres que habían luchado junto a Espartaco, que habían derrotado legiones romanas, que habían conocido el sabor efímero de la libertad, fueron reducidos a ganado humano en cuestión de horas.
Después de la batalla final cerca del río Silano, los sobrevivientes fueron rodeados por caballería romana mientras intentaban dispersarse por los campos. No hubo piedad en la persecución. Los jinetes los cazaron como lobos persiguen a ovejas asustadas, derribándolos con lanzas, atrapándolos con lazos, pisoteándolos bajo los cascos de sus monturas. Para cuando el sol se puso ese día, miles de hombres yacían en el suelo con las manos atadas a la espalda, sangrando por heridas recientes, respirando con dificultad mientras legionarios caminaban entre ellos separando a los muertos de los que aún tenían el infortunio de estar vivos. La selección fue metódica, cualquiera que pudiera caminar sería encadenado. Cualquiera demasiado herido para marchar sería ejecutado en el acto con un golpe de gladio en la nuca. La marcha encadenada fue diseñada para quebrar el espíritu antes de que comenzara la tortura física. Los prisioneros fueron organizados en columnas de 100 hombres, cada columna unida por una cadena central que pasaba por grilletes individuales en sus tobillos. Caminar era posible, pero apenas. El ritmo lo marcaban los guardias, lo suficientemente lento para prolongar la agonía, lo suficientemente rápido para que cualquier tropiezo arrastrara consigo a los hombres adelante y atrás. Durante días marcharon bajo el sol abrasador sin recibir más que agua sucia y pan mohoso arrojado al suelo como se alimenta a los perros. Cada noche acampaban en campos rodeados por legionarios armados, durmiendo sobre tierra dura con las cadenas todavía puestas. Los hombres que intentaban escapar eran crucificados inmediatamente al costado del camino como destino que esperaban todos. Para cuando llegaron a la Vía Apia, muchos ya rogaban que el final llegara pronto. No sabían que pronto era una palabra que Roma había borrado de su vocabulario. El levantamiento de las cruces transformó hombres en espectáculo público. Cada milla, otra cruz. El proceso comenzaba con la selección. Un guardia señalaba al siguiente en la fila y 2 legionarios lo arrastraban hasta donde esperaba el equipo de ejecución. Allí era desnudado completamente porque Roma no solo crucificaba cuerpos, crucificaba dignidad. El hombre era forzado a tenderse sobre la vida horizontal mientras sus brazos eran extendidos y atados con cuerdas. Entonces llegaba el momento que definiría sus últimas horas de vida, el primer clavo atravesando la muñeca. El sonido era inconfundible, un crujido húmedo cuando el hierro perforaba carne, tendones y finalmente hueso. El grito que seguía era tan predecible como el golpe del martillo. Clavos por hombre, muñecas y tobillos. Cada uno apretado con precisión calculada para atravesar sin causar hemorragia mortal inmediata, porque la crucifixión no mata rápido. Mata lentamente, metódicamente, dejando que el cuerpo se consuma a sí mismo mientras lucha por cada respiración. La primera noche fue cuando la realidad del horror se instaló completamente. Para entonces, cientos de cruces ya se alzaban a lo largo de la Vía Apia y el coro de gemidos había crecido hasta convertirse en una sinfonía macabra que resonaba kilómetros en todas direcciones. Los crucificados descubrieron que el dolor inicial de los clavos era apenas el prólogo de una agonía mucho más compleja. La posición del cuerpo colgando hace que respirar se vuelva una tortura activa. Para inhalar, el condenado debe impulsarse hacia arriba presionando contra los clavos en sus pies, desgarrando aún más la carne mientras sus pulmones se expanden. Luego, cuando la fuerza muscular falla, el cuerpo colapsa de nuevo y la exhalación se vuelve un jadeo desesperado. Este ciclo de levantarse y colapsar continúa hora tras hora, agotando las reservas de energía mientras el dolor se multiplica exponencialmente. Durante esa primera noche, los viajeros que pasaban por la carretera escuchaban un sonido que nunca olvidarían: el susurro colectivo de 6.000 hombres luchando por respirar, como si la Vía Apia misma se hubiera convertido en un organismo moribundo que exhalaba sufrimiento. El segundo día trajo torturas que ningún clavo había infligido. La sed se volvió el enemigo más cruel. Bajo el sol implacable del verano italiano, los cuerpos deshidratados comenzaron a fallar de maneras grotescas. Lenguas hinchadas que llenaban bocas secas. Labios agrietados que sangraban con cada movimiento. La piel ardía no solo por el sol sino por la fiebre que comenzaba a instalarse a medida que las heridas se infectaban. Las moscas llegaron en nubes, atraídas por el olor de sangre fresca y excremento porque los crucificados pierden control de sus funciones corporales temprano en el proceso. Los insectos se posaban en las heridas abiertas, depositando huevos que eclosionarían en gusanos mientras los hombres aún respiraban. Algunos crucificados deliraban, gritando nombres de personas que no estaban allí,
conversando con fantasmas, riéndose o llorando sin razón aparente mientras sus mentes se fragmentaban bajo el peso combinado del dolor físico y la desesperación psicológica. Roma había convertido la ejecución en un proceso de días porque un día no era suficiente para transmitir el mensaje completo. Los viajeros se volvieron parte del espectáculo sin haberlo elegido. Comerciantes que transitaban la Vía Appia para hacer negocios se encontraban caminando por un museo viviente del sufrimiento. Algunos intentaban mirar hacia otro lado, pero era imposible. Las cruces estaban posicionadas específicamente para ser ineludibles. Cada 30 pasos, otro hombre colgando. Cada 100 metros, otra docena de cuerpos en diversos estados de deterioro. Los que habían sido crucificados primero ya mostraban signos avanzados de descomposición: piel ennegrecida, carne parcialmente devorada por aves carroñeras, ojos vacíos mirando a la nada. Los crucificados más recientes aún se retorcían, aún gemían, aún luchaban inútilmente contra el destino inexorable. El contraste creaba una línea temporal visible del proceso de morir, una lección de anatomía y agonía que se extendía kilómetro tras kilómetro. Roma no solo ejecutaba rebeldes, educaba a su población sobre el costo exacto de la desobediencia, usando cadáveres como pizarrones donde cada etapa de la descomposición era una palabra en el vocabulario del terror. El silencio final llegaba de manera desigual. Algunos hombres morían en horas, sus cuerpos simplemente rindiéndose ante el shock y la pérdida de sangre. Otros duraban días, aferrándose a la vida con una tenacidad que convertía su resistencia en tortura adicional. La muerte por crucifixión es técnicamente causada por asfixia. Eventualmente los músculos se fatigan tanto que el condenado ya no puede impulsarse hacia arriba para respirar, y los pulmones colapsan. Pero antes de ese momento llega la deshidratación severa, el fallo orgánico múltiple, las infecciones masivas que envenenan la sangre. Cuando finalmente el último aliento escapaba de los labios agrietados de un crucificado, su cuerpo permanecía colgando. Roma había ordenado que las cruces no fueran retiradas. Los cadáveres se quedarían ahí hasta que los elementos y las aves los redujeran a esqueletos. Meses después, viajeros aún reportaban ver huesos blanqueados por el sol colgando de postes de madera a lo largo de la Vía Appia, recordatorios permanentes de que Roma nunca olvida y nunca perdona. La Vía Appia nunca volvió a ser la misma después de las 6.000 cruces. Durante décadas, viajeros que transitaban la carretera más importante del imperio reportaban una sensación inexplicable de malestar incluso después de que los últimos huesos hubieran sido retirados. La piedra milenaria de la calzada había absorbido tanta sangre que algunos juraban poder verla todavía. Ciertos ángulos de luz, manchas oscuras que ninguna lluvia lograba borrar completamente. Los postes de madera eventualmente fueron removidos o se pudieron corregir, pero las marcas en el suelo permanecieron, pequeñas depresiones donde habían sido plantadas las cruces, cicatrices en la tierra que formaban una línea punteada de horror extendiéndose kilómetro tras kilómetro. Roma había ganado la guerra contra Espartaco en el campo de batalla, pero ganó algo mucho más valioso en la Vía Appia: grabó el miedo en la geografía misma del imperio, convirtiendo una carretera en un monumento ambulante al poder absoluto del Estado romano. El impacto psicológico fue inmediato y devastador. En los meses que siguieron a la crucifixión masiva, las revueltas de esclavos en Italia prácticamente desaparecieron. No porque los esclavos hubieran dejado de sufrir o porque sus condiciones hubieran mejorado, sino porque el espectáculo de la Vía Appia había funcionado exactamente como Roma lo había diseñado, como un trauma colectivo que se transmitía de generación en generación. Los esclavos que habían contemplado las cruces, que habían escuchado los gemidos, que habían olido la carne pudriéndose bajo el sol, contaban la historia a otros esclavos que nunca habían estado allí. Y esos esclavos la contaban a sus hijos, y esos hijos a los suyos, hasta que la memoria de las 6.000 cruces se convirtió en una leyenda oscura que circulaba por cada villa, cada plantación, cada mina del imperio. No era necesario haber visto las cruces para sentir su efecto. El solo conocimiento de que Roma era capaz de tal brutalidad calculada bastaba para ahogar cualquier pensamiento de rebelión antes de que pudiera convertirse en acción. Pero el mensaje no era solo para los esclavos. Las élites romanas también recibieron una lección, aunque de naturaleza diferente. La crucifixión masiva demostró que cuando el orden social se ve amenazado, cuando la estructura de poder tambalea,
El Estado romano responderá con una violencia tan desproporcionada que hace que la amenaza original parezca insignificante en comparación. Los senadores que habían entrado en pánico durante la rebelión de Espartaco ahora podían dormir tranquilos, sabiendo que el imperio tenía no solo la capacidad militar para aplastar insurgencias, sino también la voluntad política para ejecutar castigos que trascendían lo meramente punitivo y entraban en el reino del terror psicológico. Craso no solo había salvado a Roma de una crisis inmediata, había establecido un precedente que resonaría durante siglos. El imperio no negocia con sus enemigos internos. Los borra del mapa de una manera tan espectacular que la memoria del castigo se vuelve más poderosa que cualquier ejército. Los efectos se extendieron más allá de las fronteras de Italia. Embajadores de reinos clientes, comerciantes extranjeros, representantes de potencias rivales que viajaban a Roma inevitablemente transitaban por la Vía Apia. Y todos ellos veían las cruces. Algunos llegaban cuando los cuerpos aún colgaban, otros semanas o meses después cuando solo quedaban esqueletos. Pero el mensaje era igualmente claro sin importar el estado de descomposición. Esto es lo que Roma hace a quienes la desafían. Los informes que estos visitantes llevaban de vuelta a sus tierras natales contribuyeron a forjar la reputación de invencibilidad romana. No era solo que Roma tuviera legiones disciplinadas o generales brillantes. Era que Roma poseía una capacidad para la crueldad sistemática que hacía que resistirla pareciera no solo difícil sino activamente suicida. ¿Para qué rebelarse si el precio del fracaso era convertirse en espectáculo público durante días antes de morir? ¿Para qué conspirar si el castigo incluía no solo tu muerte sino tu humillación eterna como advertencia para otros? La Vía Apia se convirtió en una ruta de peregrinación macabra. Curiosos viajaban específicamente para ver las cruces, para pararse frente al monumento del terror y contemplar la magnitud de lo que Roma había hecho. Algunos lo hacían por morbo puro, otros por una necesidad casi religiosa de enfrentar la realidad del poder imperial en su forma más brutal. Los guías turísticos de la época comenzaron a incluir las cruces en sus itinerarios, señalando secciones específicas de la carretera donde la densidad de esqueletos era mayor o donde algún detalle, particularmente grotesco, había quedado preservado. La carretera sagrada que había sido construida para celebrar conquistas militares y facilitar el comercio ahora, también servía como museo del horror, una exhibición permanente de anatomía del castigo donde cada poste vacío era una lección sobre los límites de la tolerancia romana. Pero quizás el legado más profundo fue cómo la Vía Apia cambió la relación entre Roma y sus propios ciudadanos. Antes de las 6.000 cruces, el terror estatal era algo que sucedía en provincias distantes o en campos de batalla lejanos. Después, el terror tenía una dirección física. Tenía coordenadas geográficas. Cualquiera que quisiera ver de qué era capaz su propio gobierno solo necesitaba caminar por la carretera más transitada del imperio. Esto creó una ambivalencia psicológica fascinante, orgullo mezclado con horror, admiración por la eficiencia mezclada con repulsión por la crueldad. Los ciudadanos romanos se beneficiaban del orden que el terror mantenía, disfrutaban de la seguridad y compraban las 6.000 vidas colgando de cruces, pero al mismo tiempo no podían evitar sentir que algo fundamental había cambiado en la naturaleza de su civilización. La república que supuestamente representaba virtud y justicia había revelado que cuando se veía amenazada, era capaz de atrocidades que rivalizaban con las de cualquier tirano oriental. Roma ganó contra Espartaco no porque tuviera mejores soldados o mejores tácticas. Ganó porque entendió que las guerras no terminan cuando el último enemigo cae en batalla. Terminan cuando el último pensamiento de resistencia es ahogado por el miedo. Cuando la memoria del castigo se vuelve tan omnipresente que la rebelión deja de ser siquiera imaginable. Las 6.000 cruces no fueron un exceso de venganza. Fueron ingeniería social aplicada con precisión quirúrgica. Fueron la demostración más perfecta de que el poder no se mide solo en legiones o territorios conquistados, sino en la capacidad de grabar lecciones en la memoria colectiva usando carne humana como tinta y carretera, sagradas como papel. La Vía Apia dejó de ser simplemente una ruta de transporte. Se convirtió en un texto viviente que todo el imperio podía leer. Un libro escrito en sangre y hueso cuyo mensaje resurgía durante generaciones. Roma no perdona, Roma no olvida, y Roma siempre, siempre, convierte su venganza en espectáculo público para que nadie se atreva a olvidar el precio exacto de desafiar al imperio más poderoso que el mundo había conocido.